Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este lunes 25, ya es toda la semana de Cristo Rey. Habéis añadeñas en dúa, lleva peñan de yarañe, añandé, del libro del Apocalipsis, capítulo 14, 1 al 3 y luego del 4b al 5. Yo, Juan, vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado de 144,000 elegidos, que tenían escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Oí entonces una voz que venía del cielo, semejante al estrépito de un torrente y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz era como un concierto de arpas. Los elegidos cantaban un canto nuevo delante del trono de Dios y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender este himno, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Queridos amigos, qué hermoso que es lo que estamos escuchando aquí del libro del Apocalipsis, y así continúa. Los 144,000 que son elegidos, dice, de la tierra. Queridos amigos, significa, decíamos, toda esta semana nuestra propia resurrección, Cristo Rey. Estamos terminando con esta 34ª semana del tiempo ordinario, nuestro caminar que hemos iniciado desde el año pasado con el primer domingo de Adviento. A este día entonces peñan de Yaraenonde, Valle Bañañemoí, Ayahuataya, Eñaina, bueno Señor, estamos nosotros queriendo también pertenecer a este grupo de los 144,000, es decir, los elegidos de la tierra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La fuerza y la gracia de Dios que nos purifica y que nos salva a todos, pero nos recuerda muy bien la palabra de Dios. Es la lucha, queridos hermanos, es el esfuerzo, es el adherirnos plenamente al Señor. Y de esta manera el Señor nos rescata de nuestros pecados, de nuestros sufrimientos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.